Entonces, ¿qué tenemos aquí? En la primera parte, en la medida de lo posible, vamos a ver primero el marco de trabajo que nos interesan, que son el tipo de experimento con el que vamos a trabajar. Dentro de ese tipo de experimento va a haber un cierto conjunto importante, que ya lo solemos conocer, que es lo que hemos llamado muchas veces espacio muestral, pero vamos a definirlo formalmente y ver cuáles son los elementos que juegan un papel fundamental dentro de ese espacio muestral. Y una vez que tenemos eso, surgen unos conceptos que son los de álgebra, sigma álgebra, que nos indican qué conjuntos debo elegir yo a la hora de trabajar con mi familia de resultados. Y una vez que tengo eso, una aplicación entre esos conjuntos que, puesto a poner el nombre, lo vamos a llamar probabilidad. Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser la definición formal de los elementos con los que nosotros debemos trabajar, que van a ser esos experimentos. Ahora bien, tenemos dos tipos de experimentos. Nos interesa trabajar esencialmente con uno de ellos. ¿Por qué? Porque para nosotros un experimento determinístico es aquel en el que fijadas una serie de condiciones iniciales, sabemos el resultado que va a ocurrir con absoluta certeza. Por ejemplo, estamos hablando de que cuando yo dejo caer un objeto con la misma velocidad, la misma posición, la misma temperatura, todo, sé exactamente que el objeto va a caer y va a caer en tanto tiempo. Siempre ocurre lo mismo. Estos no son los experimentos que a nosotros nos interesan. A nosotros nos interesa otro tipo de experimentos. Precisamente lo que vamos a llamar nosotros un experimento aleatorio. Y la diferencia con el experimento determinístico es que en los experimentos aleatorios no vamos a saber a priori el posible resultado del experimento. Es decir, un experimento aleatorio es aquel en el que fijadas unas series de condiciones iniciales, no sabemos el resultado que va a ocurrir. Y aquí tenemos el ejemplo clásico de decir, bueno, ¿qué ocurre cuando nosotros tiramos un dado? Si tiramos un dado de 6 caras, pues decimos, bueno, a priori no sé si me va a salir un 1, un 5, un 7. Pues bueno, un 7 sabemos que no, ¿no? Pero supongamos que está del 1 al 6, no sé qué número me va a salir, ¿vale? Por ejemplo, si yo tirase un dado en el que todos los números de las 6 caras son un 1, ahí el experimento deja de ser un experimento aleatorio y se convierte en un experimento determinístico. Porque da igual cómo sean las condiciones iniciales en las que yo tiro el dado, siempre es el resultado que va a ocurrir. ¿De acuerdo? Esto es un poquito más general porque, claro, cuando hablamos de experimentos aleatorios, esto ocurre muchas veces como en la física. Es decir, que en la física, cuando nosotros estudiamos caída libre, un tiro, las cosas no son siempre ideales. Ahí despreciamos el rozamiento, despreciamos cualquier fuerza externa, decimos, no, esto se comporta como un tiro parabólico, pero en realidad no es así en la vida real.
Aquí pasa un poco con estos experimentos aleatorios, es decir, el concepto de experimento aleatorio es muy general, pero nosotros no vamos a estudiar cualquier tipo de experimento aleatorio, sino que nos vamos a centrar en ciertos experimentos aleatorios. Es decir, nosotros vamos a limitarnos a aquellos experimentos aleatorios donde, por un lado, conocemos todos los posibles resultados de nuestro experimento aleatorio. Además de conocer todos esos resultados, el experimento va a ser susceptible de que lo podamos realizar en un determinado número de situaciones similares. Es decir, que podemos repetir, o bueno, vamos a poner aquí, podemos repetir el experimento en situaciones similares. Y por último, que la realización de ese experimento tiene una cierta estabilidad o regularidad en el comportamiento. Es decir, existe estabilidad o regularidad en la realización de dicho experimento. Es decir, en el comportamiento que tiene. Una vez que nosotros decimos, vale, estos son los experimentos aleatorios que nosotros vamos a trabajar, lo primero que tengo que hacer es, bueno, tratar de determinar quiénes van a ser los elementos importantes o característicos de nuestros experimentos aleatorios. Y entonces el primer elemento importante o característico va a ser un conjunto que va a recibir el nombre de el espacio muestral. Y estamos acostumbrados a denotar o designar a ese conjunto con la letra griega omega. Bueno, pues vamos a ver eso. Aquí tenemos primero una definición conjunta en la que definimos tanto el concepto de espacio muestral como el concepto de suceso. Entonces, dado un experimento aleatorio, llamamos espacio muestral, y lo señalamos mediante letra omega, al conjunto formado por los posibles resultados del experimento. También lo que hacemos es definir el concepto de un suceso, ¿de acuerdo? Porque un suceso es cualquier subconjunto de el espacio muestral omega, ¿de acuerdo? Eso es la diferencia entre el espacio muestral y el suceso. Y tenemos que entender que hay una diferencia entre suceso y resultado. Resultado es lo que puede ocurrir
en nuestro experimento aleatorio, mientras que el suceso es un conjunto formado por aquellos resultados que nosotros hayamos elegido. Esto podemos verlo fácilmente cuando trabajamos con el ejemplo típico del dado, ¿no? Es decir, que si aquí decimos, ejemplo, nuestro experimento aleatorio es tirar un dado de 6 caras en el que todo funciona exactamente igual. Entonces, si tiramos un dado de 6 caras, con los números del 1 al 6, ¿no? Entonces, ¿quién sería el espacio muestral? Pues el espacio muestral omega sería los posibles resultados. Y como resultado me puede salir un 1, me puede salir un 2, me puede salir un 3, un 4, un 5 o un 6. Es cierto que cada uno de estos resultados en sí mismo es un suceso, pero entonces estaría hablando de ¿quiénes son sucesos posibles? Oye, pues como sucesos puedo tener el que salga el 1, el que salga el 2, pero también puedo tener el que salga el 1 y el 2, o que salga un número par, o que salga mayor que 3. Es decir, los sucesos pueden ser ya más complejos que los resultados. Pero la diferencia entre suceso y resultado es que suceso es el conjunto, mientras que el resultado es el valor de ese experimento. Es decir, serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, sin verlo como un conjunto. ¿Vale? Dentro de los distintos sucesos que podemos tener de un experimento aleatorio, oye, pues hay dos categorías importantes de sucesos que van a recibir nombre propio. Entonces, es lo que nosotros llamamos suceso elemental o sucesos compuestos. Entonces, por un lado, dado un suceso, pues como suceso empieza por S, podemos llamarlo S, de un experimento aleatorio, decimos que es un, o bien podemos llamar a ese suceso suceso elemental si está formado por un único resultado. Mientras que hablamos de suceso compuesto si está formado por una combinación de sucesos elementales. Es decir, que un suceso compuesto es aquel que está formado por más de un posible resultado de nuestro experimento aleatorio. El modo en que estamos trabajando con estos sucesos, cuando decimos que es una combinación, tenemos que entender que los sucesos a fin de cuentas, ¿qué son? Son subconjuntos de un cierto conjunto. Por lo tanto, las operaciones con las que nosotros vamos a trabajar cuando hablamos de sucesos son las operaciones correspondientes a la teoría de conjuntos. Es decir, vamos a trabajar con la unión y la intersección de conjuntos. Que inicia unión, intersección, dice complementario, etc. Ahora bien, dentro de ese experimento aleatorio que estamos realizando, y hemos visto los conceptos de sucesos elementales y sucesos compuestos, hay otros dos sucesos que suelen tener un nombre propio.
porque tienen una entidad más importante que el resto. Entonces, esos dos sucesos que suelen tener nombre propio también tienen una terminología propia o simbología propia. Y eso es lo siguiente. Entonces, dentro de un experimento aleatorio, tenemos dos sucesos con terminología propia. Por un lado, lo que sería el suceso vacío o imposible. Y que viene dado por el conjunto vacío. Y por otro lado, hablamos de el suceso total o seguro que viene dado por todo el espacio muestral omega. Es decir, este omega es el espacio muestral de nuestro experimento aleatorio. Pues estos dos sucesos, el conjunto vacío y el conjunto total omega, son también dos tipos de sucesos que reciben el nombre de suceso total o seguro. Además, como estamos trabajando con la unión y la intersección de conjuntos, tiene sentido plantearse qué ocurre si esa intersección nos sale vacía. Entonces, tenemos aquí una definición que nos permite trabajar con esa casuística. Es decir, dados dos sucesos, dos sucesos que llamamos, por ejemplo, ahora A y B, que estén contenidos en omega, siendo omega el espacio muestral de nuestro experimento aleatorio, diremos que son incompatibles. Cuando hablamos de la palabra incompatible lo estamos entendiendo desde el punto de vista de la probabilidad. Pero cuando hablamos de la palabra disjuntos lo estamos entendiendo desde el punto de vista de la teoría de conjuntos. Porque en ese caso simplemente estamos exigiendo que la intersección del conjunto A con el conjunto B sea el conjunto vacío. O lo que es lo mismo, estaríamos diciendo que son incompatibles si el suceso A y B de forma simultánea es el suceso imposible. ¿Vale? Eso es lo que estamos haciendo nosotros aquí. La parte importante es que, aunque en el libro simplemente trabajamos con el conjunto de las partes de omega, porque a fin de cuentas, dado un espacio muestral, nosotros podemos trabajar con todos los posibles sucesos. Por ejemplo, si nuestro experimento, para que no sea tan grande, fuese simplemente tirar una moneda cara o cruz, es decir, si realizamos el experimento aleatorio de tirar una moneda, tendríamos que ¿quién sería su espacio muestral? Si suponemos que la moneda tiene una cara y una cruz y llamamos, por ejemplo, cara, lo denotamos con C, y X va a ser que salga cruz, es decir, esto significa que salga cara y esto significa que salga cruz. Tenemos aquí los dos posibles resultados y el conjunto formado por los resultados es el espacio muestral. Claro, pero ¿cuáles son todos los posibles sucesos
de lanzar la moneda. Claro, aquí ya cambia. ¿Por qué? Porque tendríamos ¿quién? Tendríamos, por un lado, el conjunto formado por el vacío, que no ocurra ninguno de los dos casos, que cayese de canto, yo qué sé. También estaría el suceso salir cara, es decir, el suceso formado por la C. Y estaría el suceso salir cruz, es decir, el suceso formado por la X. Y también estaría el suceso que salga cara o cruz, que sería el espacio muestral omega completo. Y este conjunto de aquí precisamente recibe un nombre, que es el conjunto de las partes del conjunto omega. Entonces, el conjunto formado por todos los posibles sucesos de un experimento aleatorio es el conjunto de partes de nuestro espacio muestral. Claro, ahí está cualquier cosa posible que pueda ocurrir. Ahora bien, para dos elementos nos han salido cuatro, pero sabemos que hay una relación entre la cantidad de elementos que tiene un conjunto omega y la cantidad de elementos que tiene el conjunto de las partes de omega. Y es que si omega tiene n elementos, el conjunto de las partes tiene 2 elevado a n. Lo cual significa que conforme aumenta el tamaño del espacio muestral omega, aumenta exponencialmente el tamaño de todos los posibles sucesos que pueden ocurrir en un experimento aleatorio. Y a la hora de trabajar con esos sucesos, uno piensa, a lo mejor son demasiados. A lo mejor a mí no me hace falta trabajar con tantísimos sucesos posibles. Simplemente debo elegir algunos de esos sucesos, pero claro, en matemáticas las cosas no funcionan porque sí. Entonces a lo mejor yo no puedo elegir de cualquier forma los sucesos con los cuales yo debo trabajar. A lo mejor debo elegirlo de un modo adecuado. Pues esa elección de sucesos de modo adecuado para trabajar en un experimento aleatorio va a recibir un nombre. Y va a ser un concepto fundamental a la hora de trabajar con la teoría de la probabilidad. Y es el concepto de álgebra y sigma álgebra. Y básicamente lo único que nos está diciendo es que nos están dando las pautas para elegir de forma adecuada los sucesos con los cuales nosotros queremos trabajar. Entonces, esa elección adecuada va a ser precisamente comenzar por un concepto que es el concepto de álgebra. Decimos, venga, vamos con nuestra primera definición. Decimos, bueno, pues sea omega un conjunto distinto del vacío y no va a ser un conjunto cualquiera, sino que va a ser el espacio muestral de un cierto experimento aleatorio, el que sea. Lo que estamos diciendo es que en lugar de trabajar con todos los conjuntos de partes de omega, vamos a coger una familia menor. Es decir, sea, vamos a llamarla A caligráfica, esta A curvadita, que es un subconjunto del conjunto de partes de omega. Esta familia va a ser una familia de sucesos de nuestro experimento aleatorio. Entonces, diremos que esta familia A de sucesos que hemos elegido es un álgebra, muchas veces también se especifica álgebra sobre omega, simplemente álgebra, si por un lado se verifica que el vacío y el conjunto total sean elementos de esta familia. Es decir, que de los sucesos que tú estás eligiendo, por lo menos tienes que elegir el vacío y el total. ¿Vale? Además, queremos que sea cerrada para la operación de complementario. ¿Y eso qué significa? Significa que si yo tengo un elemento A que pertenezca a mi álgebra A caligráfica, entonces el complementario A barrita
también tiene que pertenecer a mi familia A. Y esto es lo que decimos que sea cerrada para la operación del complementario. Complementario. Y queremos que sea cerrada también para la unión finita. Es decir, que si tengo dos sucesos A y B que pertenecen a mi candidato o mi familia de conjuntos A, entonces la unión del conjunto A con el conjunto B también tiene que pertenecer a esa familia A. Es decir, que sea cerrada para la unión. ¿De acuerdo? Si verifica esas tres propiedades, que el vacío esté, el total esté, si está un conjunto esté su contrario y que si hay dos conjuntos esté su unión, diremos que esa familia que yo he elegido de sucesos de nuestro espacio o experimento aleatorio es una álgebra. De hecho, de las propiedades que nosotros hemos dado para que algo sea un álgebra, se deducen muchas más cosas. Y es que, en particular, si A contenido en parte de omega es un álgebra, pues resulta que también se tiene que la familia A es cerrada para la intersección. ¿Por qué? Porque si yo cojo un A perteneciente al álgebra y yo cojo un B perteneciente al álgebra, yo sé que como es cerrada para el complementario, el conjunto A complementario tiene que pertenecer al álgebra, ¿verdad? Y como es cerrada para el complementario, el conjunto B complementario tiene que pertenecer al álgebra. Pero es que entonces, como es cerrada para la unión, el conjunto A complementario unión B complementario tiene que pertenecer al álgebra. Pero es que entonces, como vuelve a ser cerrada para el complementario de A complementario unión B complementario y todo eso complementario, tiene que pertenecer al álgebra. Pero ¿quién es este conjunto? Por la ley de Morgan, el complementario de la unión es la intersección, ley del complementario, complementario del complementario es el conjunto A, el complementario del complementario es el conjunto B. O sea que acabamos de demostrar que efectivamente, si tomo dos conjuntos A y B de mi familia A, la intersección finita también pertenece a mi candidato o a mi álgebra A. Entonces, aquí tengo ya una primera elección o un primer modo de elegir conjuntos. Es decir, yo ya sé que en lugar de trabajar a lo mejor con toda esta familia de las partes de conjunto, puedo elegir una familia un poquito menor que sea la familia de álgebra que verifica estas propiedades. Ahora bien, a lo mejor no sigue siendo suficientemente bueno. Claro, porque si nosotros estudiamos algún ejemplo un poquito más complicado, sí, oye, igual que antes hemos hecho el ejemplo de tirar una moneda, ¿qué pasaría si el experimento aleatorio fuese tirar dos monedas? A ver cómo se complican las cosas. Es decir, si ahora realizamos el experimento aleatorio de lanzar dos monedas,
tenemos que ¿quién sería nuestro espacio muestral? Si llamamos o representamos del mismo modo C a obtener una cara, X a obtener una cruz, yo podría obtener cara a cara, podría obtener cara cruz, podría obtener cruz cara o podría obtener cruz cruz. ¿Vale? Bueno, fantástico. Pero entonces, ¿cuál sería el conjunto formado por todos los posibles resultados? Es decir, ¿quién serían las partes del conjunto? Fíjate que aquí ya tenemos 4 elementos. Entonces, nuestra parte del conjunto está formado por d elevado a 4, son 16 posibles sucesos. Claro, en esa parte del conjunto omega, sé seguro que va a estar el conjunto vacío. Y va a estar cada uno de estos conjuntos de forma individual. Es decir, va a estar el sacar cara a cara, el sacar cruz cara, el sacar, cara cruz, ahora cruz cara, y el sacar cruz cruz. Pero también va a estar el suceso formado por dos de ellos, es decir, de sacar cara a cara y cruz cara, o el suceso formado por sacar cara a cara y cruz cara, o también el suceso formado por sacar cara a cara, cruz cruz. También tendríamos el de sacar cruz cara, cara cruz. Bueno, lo estoy diciendo al revés, cara cruz, cruz cara. El de sacar cara cruz, cruz cruz. También de 2 nos faltaría el de sacar cruz cara con cruz cruz. Perdón, sin llavecitas ahora. Está dentro. Con cruz cruz. Ya tengo todos los posibles casos de 2 puestos. Pero también puedo tener un conjunto de 3 sucesos. Es decir, sacar cara a cara con cara cruz y el cruz cara. O de sacar cara a cara, cara cruz y cruz cruz. O de sacar el cara a cara, el cruz cara. Cruz cara. Y el cruz cruz. O sacar el cara cruz, cruz cara, cruz cruz. Y por último, todos los posibles resultados serían nuestro conjunto omega. Es decir, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Están todos. Claro, solo con 4 posibles resultados ya nos queda que todos los posibles sucesos suben a 16. Pues lo que estamos diciendo es que a mí a lo mejor no me interesa tener que trabajar con todos estos posibles 16 sucesos, sino que a lo mejor puedo hacer una elección menor, decir, oye, voy a ver con cuáles me puedo quedar. Yo sé que seguro me tendría que quedar, para que todo funcionase relativamente bien, me tendría que quedar con el vacío, me tendría que quedar con el total. Eso es lo mínimo que le tengo que exigir a la elección de subconjuntos que yo haga, pero ahora vamos a ver qué más podemos coger. Oye, pues yo sé que si, por ejemplo, elijo este suceso formado por el cruz cruz, la definición de álgebra me dice, si está un suceso tiene que estar el contrario. Y lo contrario que me salga cruz cruz es que me salga o bien cara a cara, o bien cruz cara, o bien cara cruz. Es decir, sería este suceso de aquí.
Oye, ¿con eso sería suficiente para trabajar? Tengo el vacío, bien. Tengo el total, bien. Si tengo un suceso, tengo el contrario. Y cuando uno de estos dos sucesos, la unión de cara cruz, cruz cara y cruz cruz es el suceso total. O sea que podría decir, pues la familia A formada por el conjunto vacío, el conjunto formado por el resultado cruz cruz y el suceso, que es el conjunto formado por el cara cruz, cruz cara y cara cara, así como el conjunto total omega, todo esto forma un álgebra. Lo cual nos está diciendo nosotros que puedo trabajar con esta familia en lugar de tener que trabajar con la familia de todos los posibles sucesos de ese experimento aleatorio y al final voy a ser capaz de obtener la misma información siempre. Es decir, que me da igual trabajar con uno que con otro. Obviamente, con este solo trabajo con 4 elementos en lugar de tener que trabajar con 16. Ahora, el problema que tenemos es que, en general, lo que vemos es que hemos visto que la unión finita debe ser cerrada. Es decir, la unión finita tiene que estar en el conjunto, en esa familia A. Pero la unión infinita no tiene por qué estar. Claro, el que no tenga por qué estar no nos gusta a nosotros, porque en matemáticas en general el infinito es un concepto interesante y nos gusta ser capaces de trabajar con el infinito. Por lo tanto, si yo no puedo trabajar con el infinito, es posible que haya cosas que funcionen mal. Bueno, pues, aunque hemos dado un primer paso, que es no trabajar con todos los posibles sucesos, sino con una cierta subfamilia suya, que vamos a llamar álgebra, todavía no es todo lo bueno que a nosotros nos gustaría porque la unión infinita no tiene por qué estar dentro. Pues vamos a exigirle que la unión infinita esté dentro. Y eso vamos a llamarlo sigma álgebra. Es decir, definición, decimos que una familia A contenida en parte de omega es un sigma álgebra, sigma de letra sigma minúscula, si aparte de que A sea un álgebra, se tiene que esa familia A es cerrada para la unión infinita. Infinita aquí entendemos una infinita numerable. Es decir, si yo tengo una familia A su 1, A su 2, punto suspensivo, infinita perteneciente a, entonces lo que quiero es que la unión desde n igual a 1 hasta infinito de los conjuntos A sub n también pertenezcan a mi familia. Cuando no solo esté el vacío y el total, si está un conjunto esté su contrario, si hay dos conjuntos esté la unión de esos conjuntos, sino que si hay una cantidad infinita de conjuntos esté la unión infinita de esos conjuntos, a eso lo voy a llamar yo sigma álgebra. Y las sigma álgebras son los conceptos importantes porque es lo que nos permite definir el primer concepto de teoría de la probabilidad. Y es que al par formado por el conjunto omega, que es el espacio muestral, y A con A sigma álgebra sobre omega, se le llama espacio
medible o probabilizable. ¿De acuerdo? Probabilizable precisamente porque es algo que se va a poder convertir en cierto modo en la parte de probabilidad, que es lo que vamos a ver nosotros más adelante. Ahora bien, dentro de todas estas álgebras y sigma álgebra, nosotros la mayoría de las ocasiones vamos a estar trabajando siempre en R o en subconjuntos de R. Entonces, como vamos a estar trabajando sobre la recta real, hay un sigma álgebra importante que es la sigma álgebra con la que debemos trabajar en R. Y lo que se llama la sigma álgebra de Borel. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer nosotros para trabajar con esa sigma álgebra en concreto es trabajar con los intervalos abiertos. Esto puede ser un poquito complicado porque entre que no tenemos la parte de topología, no tenemos la parte de medida, aquí faltan muchos conceptos para trabajar con esto y creo que es el único motivo por el que el libro no lo explica, sino porque hace falta herramientas que no se ven hasta más adelante. Pero bueno, nosotros llamamos sigma álgebra de Borel y la denotamos por una B caligráfica de R a la intersección de todas las sigma álgebras que contienen a los intervalos de la forma menos infinito b con b un cierto número real. Esto lo vamos a aparcar ahí, vamos a tener simplemente el concepto en la recámara de qué es la sigma álgebra de Borel, porque esto no nos va a hacer falta hasta que trabajemos con las variables aleatorias. ¿De acuerdo? Pero bueno, simplemente que sepamos ahí. Lo importante es que la sigma álgebra de Borel no coincide con el conjunto de las partes de R. Es decir, nota el conjunto de la sigma álgebra de Borel es distinto del conjunto de las partes de R. ¿Por qué? Porque existen conjuntos en partes de R que no pertenecen a la sigma álgebra de Borel. ¿De acuerdo? Es decir, lo que tenemos realmente nosotros es que la sigma álgebra de Borel está estrictamente contenido en el conjunto de las partes de R. El ejemplo clásico de algo que está en las partes de R pero no en la sigma álgebra de Borel es lo que se llama el conjunto de Vitali, que aparece también en un montón de lados, pero conjunto de Vitali también como ejemplo de conjunto que no es medible es uno de esos elementos que aparece ahí. ¿De acuerdo? Muy bien, todo esto es lo que nos hace falta. Ya tenemos nuestra álgebra y sigma álgebra para poder trabajar con el concepto de probabilidad. ¿Por qué? Porque la probabilidad va a ser una aplicación que nos vamos a inventar. Bueno, no que nos vamos a inventar, sino una aplicación, le vamos a poner nombre cuando verifique una serie de propiedades, pero que va a partir de unos sucesos y me va a devolver un número. Ahora, no quiero tener que trabajar con todos los sucesos de nuestra conjunto de partes de omega, sino que a lo mejor quiero trabajar con una familia menor. Pues esa familia menor que es suficientemente buena como para que yo defina el concepto de probabilidad va a ser nuestro sigma álgebra. Entonces, esto que vamos a introducir ahora es lo que se llama la axiomática de Kolmogorov, que es la persona, matemático Kolmogorov, quien pues axiomatiza toda la teoría de la probabilidad en 1933 cuando lo hace, pero que sepamos que lo hace con estos conceptos. Entonces vamos a ver el primer concepto de nuestra axiomática de Kolmogorov.
Definición. Pues mira, dado un espacio medible, que el espacio medible era ese par formado por omega, espacio muestral de un experimento aleatorio, y A caligráfica, sigma álgebra definida sobre omega, es decir, una familia del conjunto de partes de omega, donde estaba el vacío, estaba el total, si estaba un conjunto estaba el contrario, y si estaba una cantidad infinita estaba la unión infinita de esos conjuntos. Genial. Eso es lo que nos hace falta para poder introducir el concepto de probabilidad. ¿Vale? Pues dado un espacio medible, se denomina función o medida de probabilidad, o simplemente decimos se llama probabilidad a seca, para no tener que llamar función de probabilidad, simplemente probabilidad, a una aplicación muchas veces se especifica una aplicación de conjuntos para indicar que no toman valor, sino que parte de un conjunto y le asigna un número. Como probabilidad empieza por P, podríamos llamarlo función y por una F como ya he puesto, pero como es una probabilidad, vamos a llamarlo P y parte de nuestra sigma álgebra A y me devuelve un resultado que está entre 0 y 1. ¿Vale? Verificando las siguientes propiedades. Por un lado, le exigimos la propiedad de que la probabilidad del conjunto total valga 1, que es lo que nosotros llamamos la normalización. Normalización. Y por otro lado, le exigimos la propiedad de que si tenemos, que es lo importante de sigma álgebra, lo que suele ser distinto, el que tomemos una cantidad infinita. Bueno, pues si tengo una familia infinita, es decir, una familia A sub i, desde i igual a 1 hasta infinito, contenido en nuestro sigma álgebra A, si estos conjuntos son disjuntos 2 a 2, disjuntos, aquí PT, disjuntos 2 a 2, entonces debe verificarse que la probabilidad de la unión infinita, desde n igual a 1 hasta infinito de los conjuntos A sub n, que puedo trabajar con esta unión infinita porque como es un sigma álgebra, si tengo unos elementos de A, también está la unión infinita. Genial. Pues la probabilidad de la unión infinita tiene que ser la suma infinita también de las probabilidades de cada conjunto A sub n. ¿De acuerdo? Esto es lo que se llama la propiedad de sigma aditividad. Si nos fijamos, cada vez que interviene el infinito le añadimos un sigma delante. ¿De acuerdo? Estas son las dos propiedades interesantes. La diferencia con lo que hace el libro es que el libro no habla de este concepto de sigma álgebra y parte aquí simplemente de una aplicación P que va en lugar de la familia A del conjunto partes de A. Pero en realidad tenemos que ser un poquito más precisos porque no es que sea cualquier subconjunto, sino que en general esto está definido para una familia suficientemente buena. Obviamente cuando A es todo el conjunto parte de omega, que puede serlo, pues claro, el conjunto de parte de omega, claro que es un sigma álgebra, porque si yo cojo todos los posibles conjuntos, pues no hay ningún problema, es que ahí está todo. No hay nada que te estés dejando. Pero lo que queremos indicar es que este concepto o esta construcción de la teoría de la probabilidad se puede hacer para conjuntos menores que el conjunto de las partes de omega. ¿Vale?
Pues resulta que a partir de esta axiomática de Kolmogorov que nosotros estamos introduciendo aquí, tenemos una serie de propiedades importantes. Lo primero es que esta probabilidad que nosotros estamos definiendo aquí es fundamental porque me permite pasar del espacio medible a un nuevo o a una nueva entidad o estructura sobre la que nosotros vamos a trabajar. Y es que llamamos entonces, bueno, vamos a poner la siguiente diapositiva mejor para que se vea solamente ese concepto. Y es que definición aquí. La estructura con la cual nosotros vamos a trabajar son los espacios de probabilidad. ¿Y qué es un espacio de probabilidad? Pues llamamos espacio de probabilidad a la terna formada por un conjunto omega, que es el espacio muestral, una familia A caligráfica de sucesos contenida en nuestro parte de omega y una aplicación P, donde el par formado por omega A es un espacio medible y la aplicación P es una probabilidad. Entonces, a partir de ahora, las estructuras con las que nos interesa trabajar son los espacios de probabilidad. También se llaman a veces, en lugar de espacios de probabilidad, espacios probabilísticos. Depende de la persona que los define. ¿De acuerdo? Es decir, que básicamente tenemos un espacio muestral, una familia de subconjuntos que es un sigma álgebra y una medida de probabilidad. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué propiedades tienen estos espacios de probabilidad? Pues resulta que van a verificar un porrón de propiedades que vienen de la construcción que hemos hecho nosotros, tanto de la sigma álgebra con la que estamos trabajando, como de las propiedades que debe verificar la aplicación P, que es una función de probabilidad. Entonces vamos a ver cuáles son esas propiedades que verifican nuestros espacios de probabilidad. ¿Sí? Tenemos aquí el resultado, proposición. Porque por fin tenemos así un resultado, porque hasta ahora solo hemos tenido definiciones. Tenemos que construir toda esta axiomática que es con definiciones y vamos a empezar a ver propiedades que verifican estos elementos. Bueno, pues sea omega a p un espacio de probabilidad. Entonces, ¿qué se verifica para nuestro espacio de probabilidad? Pues mira, por un lado, se verifica que aquí hay quien lo pone como definición, hay quien no. Nosotros hemos puesto que la probabilidad del conjunto total tenía que ser 1. Pero ahí deducimos entonces que la probabilidad del conjunto vacío tiene que valer 0. Hay muchas veces que se pone directamente también como definición. Depende. Otra propiedad. Bueno, pues propiedad que se llama de monotonía. Si un conjunto A está contenido en el conjunto B, entonces, como suceso, la probabilidad del suceso A va a ser menor o igual que la probabilidad del suceso B. Siguiente propiedad del complementario, porque el vacío tiene que estar en sigma álgebra, pero también si está un conjunto está su complementario. Pues ¿qué relación hay con las probabilidades de uno y del otro? Pues resulta que la probabilidad del complementario es 1 menos la probabilidad del conjunto o del suceso A. Además, otro conjunto que sabemos que tiene que estar la unión finita, es decir, la probabilidad de A unión B es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad del conjunto A intersección con B. Aunque nosotros tenemos la sigma aditividad, en la sigma aditividad
hablamos de una unión infinita, pero de conjuntos que son disjuntos 2 a 2. Entonces, ¿qué pasa si en lugar de una unión infinita tengo una unión finita, pero no tengo que los conjuntos sean disjuntos? Es decir, ¿qué relación hay con la probabilidad desde, vamos a coger la unión desde un cierto n igual a 1 hasta r de los conjuntos a sub n? Pues resulta que eso es menor o igual que la suma finita desde n igual a 1 hasta r de la probabilidad de cada conjunto a su n. Como es finita, como estoy sumando y como tengo un menor o igual, esto se llama sub, porque es menor, aditividad, porque estoy sumando, y como lo hago para conjuntos finitos, una cantidad finita de conjuntos, subaditividad finita. Bueno, pues esta es la propiedad. ¿Y si tengo una cantidad infinita? Bueno, pues resulta que si yo tuviese una cantidad infinita de conjuntos disjuntos, es decir, si yo tuviese la unión desde n igual a 1 hasta infinito de los conjuntos a su n, y esos conjuntos fuesen disjuntos 2 a 2, yo tendría aquí un igual. Y si no tengo que sean disjuntos 2 a 2, ¿qué es lo que puedo decir de la relación que exista entre la probabilidad de la unión y la suma de las probabilidades de cada uno de los conjuntos o sucesos a su n por separado? Pues lo máximo que puedo decir, si no sé que los conjuntos a su n son disjuntos 2 a 2, es que es menor o igual que la suma. Y esto es lo que se llama la subaditividad infinita. Hay una última propiedad que es lo que se llama el principio de inclusión-exclusión. Realmente yo la suelo poner aquí, pero el libro lo que hace es que trabaja con esa propiedad más adelante, directamente la pone. Entonces, como el libro trabaja más adelante con esa propiedad, la vamos a poner todavía y cuando toque la parte del principio de inclusión-exclusión lo vemos en detalle. Lo importante de todos estos elementos es, bueno, todo esto es muy teórico, está genial trabajar con un omega, un A y un P, pero en la práctica, ¿cómo trabajamos con esto? ¿Qué función de o medida de probabilidad suelo escoger yo? Hay una que nosotros conocemos, hay una que conocemos de hace muchísimo tiempo, porque es la primera que nosotros hemos visto, que es eso que llamamos nosotros casos favorables entre casos posibles. Y le hemos puesto el nombre de regla de Laplace. Porque resulta que cuando trabajamos con un espacio muestral que tiene una cantidad finita de elementos, puedo asignarle una probabilidad concreta, que es lo que llamamos nosotros la regla de Laplace. Entonces, ¿cómo trabajamos nosotros con esta regla de Laplace? Vamos a recordarla brevemente, porque va a ser fundamental, pero no solo para el caso discreto, para el caso de una cantidad finita, sino en general podemos trabajar con cosas más complejas. Y es que cuando omega está formado por una cantidad finita, o incluso que no sea finita, numerable de resultados, solemos considerar una función o medida de probabilidad muy concreta, donde solemos decir, bueno, pues dado la probabilidad de un suceso A,
yo la voy a definir como aquellos resultados que son favorables al suceso A entre el número de resultados posibles. Que básicamente lo que estamos indicando con esto es que estamos cogiendo el cardinal del conjunto A como conjunto dividido entre el cardinal de nuestro espacio total omega. Claro, esto funciona bien cuando hablamos, por ejemplo, de dados, cuando tenemos una cantidad finita. Ahora, ¿qué ocurre cuando ya nos vamos a cantidades numerables? Cuando dice, bueno, es que tengo infinitos resultados, o incluso infinitos no numerables. Ya no tiene sentido decir, bueno, es que imagínate que estamos hablando del resultado de elegir un número natural y quiero calcular la probabilidad de que ese número sea par. Que tú puedes decir, bueno, es que como o los números son o pares o impares, pues intuitivamente piensas en 50%. Pero claro, si yo aplico esta regla, por así decirlo, el conjunto de los pares tiene una cantidad infinita de elementos y el conjunto de números naturales tiene una cantidad infinita de elementos. Y infinito entre infinito no sabemos cuánto sale. Entonces podemos tener un cierto problema a la hora de trabajar con conjuntos que tengan una cantidad infinita, numerable o no numerable de elementos. Para aplicar esto de cuento el número de casos favorables y divido entre el número de casos posibles. Lo que queremos decir es que entonces esto se puede generalizar, porque aquí estamos cogiendo la cardinalidad del conjunto A, que es contar los elementos. Pero en lugar de cardinalidad podemos trabajar con un elemento mucho más general, y es que la regla de Laplace anterior puede generalizarse a situaciones más abstractas. Para lo cual necesitamos también un concepto más abstracto, que es el concepto de medida. De una medida que solemos denotar mediante la letra lambda. Entonces, lo que decimos es que una función de probabilidad válida es coger la probabilidad de un suceso A como la medida del conjunto A dividido entre la medida del conjunto omega. ¿De acuerdo? Lo que tenemos que tener en cuenta es que en realidad la regla de Laplace es un caso particular de esta iniciación cuando como medida se coge una medida muy concreta y luego se llama la medida contadora. Que lo que nos dice es que la medida contadora de un conjunto es el cardinal de ese conjunto. Pero en general no tiene por qué ser así. Esto sería si trabajamos para todo conjunto A que sea un elemento de nuestra sigma álgebra, y aquí nos interesa trabajar normalmente con la sigma álgebra de Borel en un cierto espacio R elevado a n, es decir, todo lo podemos generalizar lo máximo posible. Cuando trabajamos, por ejemplo, en lugar de contar con longitudes, con áreas, con volúmenes o con incluso entes muchísimo más abstractos, ¿de acuerdo? Esta medida suele ser la medida de Lebesgue, que lo que suele ser es simplemente pensar en distancia, en área de conjuntos, en volumen de conjuntos, es decir, todo puede generalizarse mucho más. Nosotros normalmente vamos a trabajar con los casos discretos, lo cual significa que vamos a trabajar con la medida contadora, es decir, que básicamente vamos a aplicar la regla de Laplace. No vamos a tener que preocuparnos de trabajar con esta casuística de continuos, de áreas y cosas así tan raras. Precisamente hay un motivo, y el motivo es que no se ve teoría de la medida hasta
cuarto o tercero. Entonces, por eso, en esta asignatura se reduce mucho el espectro de trabajo a la hora de considerar espacios de prioridad. Es el único motivo que hay. ¿De acuerdo? Eso es lo que necesitamos saber sobre el concepto de prioridad. La semántica de Kolmogorov, que me introduce básicamente las propiedades o la definición, y realmente ese concepto de álgebra sin álgebra que nos permite trabajar con la familia concreta de elementos en lugar de cualquier elemento de mi conjunto de las partes. ¿De acuerdo?